a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, amigos televidentes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra a esta hora de la noche y en casita bien resguardado y conversando con su servidor? ¡Qué bueno! Y siempre recordándoles que tenemos que ampliar, mantenernos siempre atentos a las medidas de prevención. Si bien es cierto, el lunes 24 de agosto va a haber una reapertura, ya queda en nuestras manos la responsabilidad que esta curva del COVID-19 vaya descendiendo y no nos vaya a dar la sorpresa que ascendamos. Dios nos guarde, ¿verdad? Y todo está en nuestra propia responsabilidad. Pues bien, vamos a entrar ya en materia, amigos televidentes. En esta noche tenemos un interesante tema que conversar y con especialistas en este campo. ¿Qué ocurre el día de mañana, 21 de agosto, en la Asamblea Legislativa a partir de las 9 de la mañana? La interpelación del ministro de la Defensa, Merino Monroy. Hemos consultado a diferentes políticos de ambos partidos, tanto del FMLN como de Arena, y dicen que esta interpelación está en pie y será a partir de las 9 de la mañana del día de mañana. Así es que para que podamos tener una visión amplia referente a este tema, pues que ha llamado mucho la atención. Usted se recuerda cómo entró la Fuerza Armada acompañando al presidente de la República al recinto de la Asamblea Legislativa, al grado que el presidente de la República se sentó en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y están por interpelarlo. Muy bien, para hablar de esto tenemos ya en nuestros estudios, a esta hora de la noche, al coronel José Luis Alvarado. Él es el representante del Instituto de Derecho Militar de El Salvador. Coronel Alvarado, qué gusto me da saludarle. ¿Cómo está usted? Pues bastante bien, gracias a Dios. Un atento y cordial saludo a los televidentes, a los oyentes y a todos aquellos que están en sintonía a través de los diferentes medios de comunicación social, ya sea digitales y de todos los que existen en nuestro país. Un cordial saludo nuevamente. Perfecto. También está con nosotros, ya conocido por muchos salvadoreños, el coronel Antonio Castillo. Él es en la actualidad candidato a diputado por el Partido de Concertación Nacional, PCN. ¿No es así, coronel? Bienvenido, gusto saludarle. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, mi coronel. Un saludo a toda la audiencia. Es así como tú lo dices. Estamos para abordar temas de interés nacional. Creo que va a ser muy interesante esta entrevista. ¿Verdad que sí? Porque ustedes, si bien es cierto que son militares retirados, tienen una gran, vienen de 30 años de servicio, tienen amigos dentro del ejército, y yo creo que en la vida de ustedes nunca vieron que se interpelara a un ministro de la Defensa. ¿No es así? No, esta experiencia es nueva, primera vez que va a ser interpelado el ministro de la Defensa Nacional. Nosotros venimos del periodo del conflicto armado, luego la era de la reconciliación nacional y pues no tenemos una experiencia en este campo, es primera vez que esto pasa. Coronel, ¿usted es más antiguo? Sí, así es, pero en igual condición que lo menciona Castillo, en el tiempo que nosotros hemos servido a la institución, en el que hemos vivido en ella y de lo que conocemos, pues quizás es la primera vez que se da este tipo de interpelación para un señor ministro de la Defensa Nacional. Es primera vez. Primera vez. Ahora bien, coronel, usted que está en el Instituto de Derecho Militar, ¿también hay algún registro, coronel Castillo, también referente y coronel Alvarado, que un almirante naval sea ministro de la Defensa?
Pues como a través de la historia el Ministerio de la Defensa ha tenido, digamos, evoluciones que son propias de una institución. Habría que acotar que la institución armada, el próximo 7 de mayo del año 2024, va a cumplir 2 siglos de existencia. 200 años. 200 años. Entonces, a través de todos esos años, sí han existido, pero tal vez con otros nombres, porque inicialmente era Ministerio de Guerra y fue cambiando a través del tiempo a lo que hoy se llama Ministerio de la Defensa Nacional. Entonces, por lo general, como en nuestra Fuerza Armada quizás la preeminencia o la mayor cantidad de efectivos ha sido del Ejército, por eso es que se llamó Ejército, porque nace como Ejército y en el devenir del tiempo pues se van incorporando otros medios necesarios para desarrollar el mandato constitucional. ¿No había algún resquemor que un marino sea ministro de Defensa? No, es decir, es más, lo que ocurre es que el cargo de ministro de la Defensa Nacional es un cargo eminentemente político. Eso no tiene en alguna medida el señor presidente, como es en otros países, nombran a personal que no son militares, pero que deben de tener conocimientos militares, porque no va a ir digamos, a estar al mando o al frente de una institución sin saber cuál es su quehacer. Entonces, pues como que resquemor, no, sino que es parte del proceso evolutivo y de mejoras que cada día la institución armada desarrolla. Bien, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Creo que durante el paso de la historia y cuando lo que ahora es el Ministerio de la Defensa Nacional se llamó el Ministerio de la Marina, Guerra y Aviación, pues la verdad que hemos tenido diferentes ministros de la Defensa. Nosotros creo que durante el paso por nuestra carrera pudimos ver ministros de la Defensa, de Artillería, de la Fuerza Aérea, y eso es lo que hemos tenido. Llegó uno también de la Fuerza Naval, y creo que es en lo que nosotros estuvimos, es el primer naval que alcanza el cargo de ministro de la Defensa. Pues bien, vamos a hacer recordatorio del 9F, que ha dado mucho de qué hablar, y por eso es la interpelación, amigos televidentes, el día de mañana a las 9 de la mañana en el recinto de la Asamblea Legislativa. Vamos a ver qué es lo que ocurrió ese 9DF, cómo el presidente de la República se dirigió a los diputados, y póngale atención cómo les llamó ese día que entró a la Asamblea Legislativa. Vamos a ver este vídeo, producción. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Bien, así es como el presidente de la República les ha llamado a los diputados. Usted lo ha escuchado. Y también el fiscal general de la República a estas alturas, y le consulto aquí a nuestros panelistas lo que ha dicho el fiscal general de la República. Mire usted, para que ya tengamos un panorama amplio de lo que vamos a conversar esta noche. Sí, se están investigando los hechos del 9F. Ese es un tema complicado porque, vaya, y esto yo lo puedo decir, hoy por lo que hemos visto ha sido una acción de parte de Fuerza Armada, de parte de policía, en los cuales hasta este día todas las personas que han llegado a declarar han dicho que no vieron nada anormal. Inclusive cuando se manifestaba de que había sido una violación al protocolo de seguridad de la Asamblea Legislativa, citamos en su momento al jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa y nos dijo de que él había coordinado todo. Entonces, por eso les digo, nosotros seguimos investigando, seguimos haciendo las diligencias pertinentes, pero también tenemos que estar claros que no todo lo que nosotros creamos o querramos que sea delito reúne los elementos para hacerlo. Fiscal, ha sido claro, señores panelistas, nada anormal hubo ese día, por lo tanto, no hay delito que perseguir por el momento. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, para tener amplio la apreciación de nuestros panelistas, luego de estos mensajes que son para usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal.
Dos cuestiones que llaman la atención: el ingreso de la Fuerza Armada al recinto de la Asamblea Legislativa, las palabras del presidente, cómo le llamó a los diputados, y ahora el fiscal general de la República dice que no hubo nada anormal y que no hay delito que perseguir. Señores, ustedes que están viendo esta situación, ¿qué opinan? Bueno, inicialmente pues habría que ver qué avances tiene el señor fiscal, o si ha tenido avances, si ha desarrollado las investigaciones, ya que conforme el artículo 193 de nuestra Constitución a él le corresponde hacer eso. No necesariamente por denuncia, porque es de existir las circunstancias de un delito de esa naturaleza, no necesita que haya una petición de parte, eso es de oficio, él tiene que investigar. Entonces tiene que ver cuáles son las distintas acciones que se desarrollaron y ver si se adecúan a alguna tipificación delictiva que establece el Código Penal. ¿Y usted cómo lo ve, coronel? Pues habría de verlo, yo lo vería de dos puntos de vista. Un punto eminentemente sobre derecho y otro punto eminentemente, digamos, no político, porque lo político busca el bien común de la sociedad. Otro concepto que no me gusta mencionarlo se refiere a aquellas decisiones que se toman para favorecer intereses ideológicos, intereses personales o intereses políticos, pero partidarios, no de la sociedad. En ese sentido, pueden haber dos tipos de investigaciones o decisiones que el señor fiscal pueda estar desarrollando. Si lo vemos en estricto derecho, hay algunas circunstancias que se dieron que sí perfectamente podrían ser analizadas por el señor fiscal o podrían profundizarse para ver si incurrió, porque el punto aquí es que no se está acusando a nadie, sino que una acción que parece tener vicios de haberse cometido un delito, entonces la función del señor fiscal es investigar. ¿Y usted como miembro de la Fuerza Armada cree que fue correcto que entraran armados al recinto? Pues es la primera vez que se hace en esa forma. De hecho, mucho se ha hablado que por qué llegaron. La verdad es que, mire, ahí podemos abordar dos situaciones. Uno, el desprestigio que a nivel internacional ha generado esa acción sobre la Fuerza Armada. Y el problema está que a veces la institución no es la que tiene que pagar esas consecuencias, porque para eso tiene personas que la integran, que son los responsables de las acciones que ellas realizan. Entonces ahí es donde digo, el señor fiscal tiene que ver si las personas que son las responsables de esas instituciones incurrieron en algún tipo de delito, ¿verdad? Esa es una parte. Realmente lo puede buscar desde el punto de vista civil, o sea, en el Código Penal hay algún tipo de tipificación y también desde el punto de vista del Código de Justicia Militar, que también hay tipificación para ese tipo de delitos. Ahora, ¿cómo él lo quiera ver? Entonces, realmente eso creo que es su función y su obligación para cumplir lo que le establece el artículo 193 de la Constitución. Usted dice que no es la primera vez que ocurre un hecho de esta forma. ¿Usted cree que fue correcto? Correcto, yo lo considero que no, así, no. Porque en alguna medida hay algunos elementos que si los vemos dentro del estricto derecho no son normales ni son favorables. Y por eso vuelvo e insisto, la institución que salió afectada fue la Fuerza Armada y de ahí que se ha generado otra vez un movimiento de desaparición de las Fuerzas Armadas, que se ha generado otro movimiento de volver a decir la militarización, cuando realmente no es cierta, ¿va? Porque la militarización incluso está estipulada en el artículo 225 de la Constitución, que se puede militar los servicios públicos cuando sea necesario. Entonces, ¿y qué implica militarización? Militarización implica que es la institución armada la que toma posesión de una institución y no solo toma posesión, sino todos sus miembros ocupan todos los cargos, todos sus miembros actúan dentro de la normativa militar, porque no actúan dentro de una normativa que la institución, digamos, que se toma tiene, y es jerarquizada como una institución militar. Esa es militarización. Ahí lo que fue una ocupación, ¿verdad?, por tropas comandadas, en este caso,
por el señor ministro de la Defensa, los que lo acompañaban, y llegó el señor ministro e ingresaron a la Asamblea Legislativa. Entonces es muy saludable que interpelen al ministro. Yo creo que sí, porque en alguna medida ahí el señor ministro tendría que explicar cuáles fueron los motivos. ¿Son valederos o no son valederos? Como digo, ahí los señores diputados tienen que ventilar eso, y puede ser parte, como son declaraciones públicas, para que el señor fiscal también tome su acción. Muy bien. Antes de ser político, Antonio Castillo ha sido militar. Mira la exposición que nos ha dado el representante del Instituto de Derecho Militar. ¿Cómo ves tú la situación? Yo la veo casi también en la misma consonancia como lo ha expresado mi coronel Alvarado. Es bien importante señalar que la institución armada goza de un alto prestigio, tanto nacional como internacional, que se ha visto lastimado a partir de los incidentes ocurridos el 9 de febrero. La Fuerza Armada, en su doctrina, establece... ¿Se ha visto perjudicada? Por supuesto que sí. ¿Por qué perjudicada? Porque ha dañado precisamente lo que él mencionaba, que se ha dañado la imagen institucional de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada goza de un alto prestigio, un prestigio que costó ganárselo más en el campo internacional, porque a nivel nacional la Fuerza Armada siempre ha sido muy bien valorada. ¿Consideras que fue utilizada? A eso iba, precisamente. Okay, Quiero mencionarte algo, esa palabra que tú mencionaste es utilizada. La doctrina de la Fuerza Armada misma dice que la Fuerza Armada, como una institución del Estado, tiene un carácter instrumental, no decisorio en el campo político. Vale decir, no es la Fuerza Armada la que toma decisiones absolutas per se de cómo actuar. Cuando nosotros vemos los acontecimientos que se han venido desarrollando, también hay que valorar declaraciones posteriores que dio el presidente de la República, las declaraciones que le dio a un famoso youtubero, creo que es residente dominicano, en el cual le dijo que la toma de la Asamblea Legislativa era para presionar a los diputados para que obligarlos a que votaran en determinada forma sobre la petición de un préstamo que él estaba solicitando. Pero presionar con armas en el... Ahí va, esa es la palabra bien importante. Quiere decir que el presidente de la República está utilizando las armas del Estado para presionar a otro órgano de Estado para conseguir los objetivos políticos de su órgano determinado. Cuando nosotros observamos, y dice, y tú lo dijiste claramente al inicio de la entrevista, cuando él se sienta en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y hace un simbolismo que es sonar el gong, que es el que abre una sesión plenaria o una sesión plenaria extraordinaria, eso lo que está mandatando en ese momento, que él está usurpando el poder que le compete legítimamente al presidente del órgano legislativo. Viceversa sería que el presidente del órgano legislativo fuera y se sentara en silla presidencial y abriera la sesión de ministros, algo que no le compete. Yo creo de que parte... ¿Y tú crees que se lo permitieran? Bueno... Que llegara el presidente de la Asamblea a sentarse a la silla del presidente. Sí, lo que pasa es que el presidente de la República tiene una facultad muy especial, que goza de comandar a la institución del Estado, que es la Fuerza Armada, y también a la Policía Nacional Civil. Además de eso, cuenta con su Estado Mayor Presidencial. Pero el símil era como para compararlo. De igual forma, se puede decir, si constituye eso una gravedad o no gravedad, imagínate que una unidad militar irrumpiera las instalaciones de la Fiscalía General de la República y el fiscal diga, ¿qué no ven anormal eso? O sea, yo creo que todo tiene que estar en su determinado contexto. La institución armada debe, más que todo, garantizar ese prestigio del cual goza, tanto a nivel nacional, que lo ha evidenciado en una y tantas encuestas, donde la institución, fuera de la Iglesia Católica, fuera de la Iglesia Evangélica, la Fuerza Armada es la primera institución del Estado y la primera de gobierno que goza de la preferencia de todos los ciudadanos, de todos los salvadoreños. Y a nivel internacional nos costó pasar de ser una Fuerza Armada observada a ser una Fuerza Armada observadora en diversas operaciones de mantenimiento de paz internacional junto con Naciones Unidas. Esto lo que viene a decir es que creo que en un momento determinado, si bien es cierto que el presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada, él tiene asesores. Y estos asesores en el ramo de la defensa nacional
le deben decir al presidente si se está equivocando. O sea, sí, los costos que puede tener para la institución armada son costos lesivos. Y si tú hubieras estado en ese equipo de asesores del presidente, ¿le hubieras sugerido que hiciera esa acción del 9F? No, por supuesto que yo le hubiera dicho al presidente que no puedo realizarla, que eso iba a tener una repercusión muy grave sobre la institución armada y que si el presidente de la República insiste en realizarla, bueno, lo que puede pasar en ese momento es que yo deponga mi cargo y le diga al presidente de la República que pongo mi cargo a disposición, pero que no puedo yo causarle un grave daño a la institución armada porque el presidente tiene pretensiones políticas por encima de lo que la Constitución de la República le confiere a él. Y usted, coronel Alvarado, si hubiera estado en ese equipo de asesores, ¿qué le hubiera aconsejado al presidente? Bueno, de hecho, una de las, digamos, responsabilidades que tiene el señor ministro de la Defensa Nacional es asesorar al señor presidente. Ese es lo primero. Segundo, habría que explicar o habría que analizar también cuál fue realmente la motivación política, porque para mí hay una motivación política, porque si lo vemos, ¿qué era lo que se pretendía? Se pretendía que se aprobara un préstamo. En la percepción de la sociedad, o de la mayoría de la sociedad, si le decían sí al señor presidente, al día siguiente iba a tener el dinero, lo cual es totalmente falso. Porque lo que iba a hacerse ese día, o que lo que se estaba pidiendo era que la Asamblea le aprobara al presidente iniciar los trámites para buscar la otorgación o la aprobación de un préstamo. ¿Qué le hubiera usted aconsejado al presidente? Bueno, que realmente no era factible, que no era aconsejable y que de hacerlo pues está violentando la Constitución, que ambos en este caso, tanto el señor ministro como el señor presidente, juraron primero cumplir y hacerla cumplir. Entonces estaría fallando al primer juramento, a la primera fase del juramento que hicieron, que es cumplir la Constitución. Muy bien, amigos televidentes, vamos al siguiente espacio. Tenemos estos mensajes que son para usted. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes, en esta noche con dos coroneles retirados. Me refiero al coronel José Luis Alvarado, que es el representante del Instituto de Derecho Militar, y el coronel Antonio Castillo, que ahora es candidato a diputado por el PCN. Vamos a ver, ya aterrizamos referente a la interpelación el día de mañana del ministro Monroy. Tal parece que muchos no están de acuerdo con el papel que desempeñó la Fuerza Armada, el 9F. Pero hay más. Veamos este siguiente vídeo donde se llama a una nueva Fuerza Armada, a un nuevo estamento militar en nuestro país. Pero ¿a qué se deberá eso? Vamos a ver cómo lo observan. Véalo usted para tener el contexto. Todo por su país. Siempre dispuestas a llegar a donde sea para ayudar, sin importar el tiempo ni la distancia. Así son los hombres y mujeres de la nueva Fuerza Armada, que sirven incondicionalmente a nuestro país. Es una Fuerza Armada joven, nacida después de la Guerra Civil. Esta es la nueva Fuerza Armada, que a diferencia de antes, hoy toca la puerta de los salvadoreños para llevar ayuda. Camina por los pueblos para dar seguridad. Va a los campos para cuidar nuestras cosechas. Bien, señores, la nueva Fuerza Armada de nuestro país después del conflicto armado, lo dijo un spot que realmente ha sido muy difundido por Casa Presidencial en los diferentes medios de comunicación. ¿Me pueden decir ustedes cómo ustedes leen esto? Bueno, yo lo veo desde el punto de vista eminentemente de propaganda, aprovechando un momento, digamos, de amenaza a la sociedad nacional, de peligro de la sociedad nacional por la pandemia, y utilizando ese espacio, esa situación, para tratar de cubrir una realidad. Porque lo que se está vendiendo, y eso hay que hacerlo ver, es que
En pocas palabras, ¿por qué interpelar a un ministro que está haciendo bien las cosas? Ahora, el punto es cuándo se dieron. Eso es como que dijera alguien cometió un delito antes de la pandemia y como después, durante la pandemia, tuvo una buena actuación, ya no se va a someter a un proceso judicial, cuando ya están todos los medios listos y recursos para ir a una audiencia, por lo menos. Entonces, por ahí se ve. Entonces, se está tratando de ocultar una situación que no tiene que ver con otra. Y para ello se ha aprovechado el artículo 213 de la Constitución, que básicamente dice que está subordinada a la autoridad del presidente, pero en lo que se refiere a la composición, funcionamiento, tiene que pegarse a las leyes, a los reglamentos y específicamente a la Constitución. Es decir, el 212 también nos dice que la Fuerza Armada es una institución al servicio de la nación salvadoreña. La salvadoreña lo estoy agregando, dice de la nación. Es decir, la Fuerza Armada va a apoyar a la sociedad salvadoreña en todas aquellas situaciones en las cuales se requiera su presencia, se requiera su apoyo. Y eso es lo que ha ocurrido durante todo ese tiempo que, como le repito, tiene de existencia la Fuerza Armada. Perdón un poquito el yo. Para los terremotos del 2001, que fueron 2 terremotos, la Fuerza Armada hizo quizás más que lo que está haciendo hoy. Y digo quizás, ¿verdad? Se repartieron víveres a toda la sociedad salvadoreña. Yo estuve en esa entidad que se creó, 450 a 500 toneladas semanales de alimentos. Se construían casas bajo temporales que muchos criticaron de lámina, pero es que la idea no era que fueran unas casas, digamos, permanentes. La visión política estableció que venía un invierno y venía un invierno fuerte y era necesario que sea darle las condiciones mínimas para que el ciudadano que no tuviera dónde resguardarse pudiera hacerlo y guardar sus bienes. Pero en esta oportunidad usted está diciendo que esta es una publicidad para perdonar. Yo diría que más que todo es una cortina de humo, ¿no? Es una cortina de humo para tratar de encubrir un hecho con otro hecho. Un hecho positivo con algo que se considera que fue negativo, porque digo se considera porque hasta que no se pruebe todo lo contrario no se puede decir tácitamente sí. Coronel Castillo, usted tiene una posición bien clara de este spot. Sí. Que ya lo hemos visto en otras partes de su participación. Sí, en lo particular yo también preparé un spot que hice difundir, el cual ya tiene un poco más de 70,000 reproducciones y en el cual yo trato de dejar claro de que no existe una nueva Fuerza Armada y una antigua Fuerza Armada. La Fuerza Armada siempre, como hoy, ha sido y es una institución de servicio muy sacrificada por la nación salvadoreña, como lo expresa mi coronel Alvarado. Cuando nosotros vemos cuando hacemos un recuento nosotros de la historia, podemos ver el brazo de la institución militar en la independencia de la República. Podemos ver el aporte militar del general Francisco Malespín al presentar un decreto para crear la Universidad Nacional del Salvador, las escuelas normales en la zona central, oriental y occidental del país, fundadas por el capitán general Gerardo Barrios, el Hospital Rosales, que muchas personas desconocen que se llama Hospital Rosales porque lo donó el coronel José Rosales, cuyo monumento está frente al frontispicio del hospital referido. El puerto de Acajutla, hecho durante la administración del general Tomás Regalado. En la administración del general Maximiliano Hernández Martínez se creó el Banco Central de Reserva, la Federación de Cajas de Crédito, Corte de Cuentas de la República, el Estadio Nacional de la Flor Blanca, que hoy es el Mágico González, hecho durante una administración militar, la carretera panamericana, la carretera litoral, la presa 5 de noviembre, Puente de Oro. Podemos hablar de más de 5 presas construidas por el brazo militar. De igual forma, tenemos un instituto salvadoreño del Seguro Social, construido en la administración del teniente coronel Óscar Osorio en el año de 1954, la presa del Guajoyo, la Televisión Nacional Educativa, la central geotérmica Los Ausoles, la central hidroeléctrica del Cerrón Grande,
El aeropuerto internacional El Salvador, construido en la administración del coronel Arturo Armando Molina. Más de 4.000 escuelas que se construyen. Estamos hablando de más de 200 bachilleratos diversificados, más de 14 hospitales, uno por cada departamento. ¿A qué queremos llegar con esto? A que la Fuerza Armada siempre ha sido una institución de servicio para el Estado salvadoreño, y que no podemos decir nosotros que ahora esta es la nueva Fuerza Armada. Cuando mi coronel Alvarado hace un recuento de los terremotos del 2001, también hay que retraernos a la memoria del terremoto de 1986, donde la Fuerza Armada participa activamente en San Salvador, que es el epicentro del terremoto. Pero no solamente eso, en 1998 la institución militar estuvo un mes metida en la zona oriental, rescatando con las aeronaves a las víctimas del huracán Mitch. Y cuando vienen los terremotos del 2001, 13 de enero y 13 de febrero, se desarrollan dos grandes operaciones en el Comando de Emergencia Nacional Integrado COENI. Estamos hablando de la Operación Pueblo Valiente, que trasladó miles de toneladas de ayuda de alimentos, muchísimo más grande que lo que ha pasado ahora, pero 3 veces más grande de lo que se ha repartido ahora. Y la Operación Tanesi, que construyó más de 175,000 viviendas temporales. Ahora bien, entonces... Esto es sacrificio institucional de la Fuerza Armada, que podemos decir, y esa es la Fuerza Armada del ayer, una Fuerza Armada que entregó los mejores hijos de la patria para defenderla de una dictadura de carácter marxista-leninista en su momento determinado, y que dio lo mejor de sí. ¿Y cómo califica este video? Bueno, yo creo que este video tiene una connotación política, publicitaria y populista. O sea, no podemos desacreditar. Yo por eso les digo, la Fuerza Armada, como hoy, o sea, la Fuerza Armada sigue siendo la misma, y va a seguir siendo la misma, y ha sido siempre la misma, antes, durante y después, y en lo que venga, mientras exista la República, mientras exista el Estado salvadoreño, la Fuerza Armada siempre va a estar al servicio de los salvadoreños, y no al servicio de un presidente de la República que la está utilizando para fines particulares propios. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la... ¿Por qué lo dices? Porque lo que está detrás, y esto hay que decirlo con toda la certeza posible, lo que está detrás es la acumulación de todo el poder político del Estado salvadoreño concentrado en una sola persona. ¿Eso no es beneficioso o sí? Eso no es bueno para el país. Bajo ninguna circunstancia eso va a ser bueno para El Salvador. Creo de que los salvadoreños tienen que hacer una profunda reflexión de lo que está pasando en la administración política en este gobierno. Precisamente, yo te digo, utilizar a la institución armada para estos fines, creo yo que ha sido una acción incorrecta, que nunca debió haberse utilizado, que nos ha traído serios costos de señalamientos internacionales, y que las repercusiones que siempre se tienen no solamente pasan de ser las repercusiones institucionales, también hay repercusiones de carácter personal que posteriormente tardan mucho tiempo en llevarse a cabo. Y yo te digo, pues la verdad, yo en la situación en que se encuentra el señor ministro de la Defensa Nacional, quien particularmente es mi amigo, es una persona a quien aprecio, quien tiene una inteligencia y lo ha demostrado durante 30 años de servicio profesional, creo yo de que en un momento determinado debe hacer una profunda reflexión de lo que está pasando y de las repercusiones personales que también él puede tener. Porque te digo, todos aquellos amigos o disque amigos que ahora se te suman, cuando estás solo, cuando no tenés el poder que es efímero, te dejan solo. Y entonces tú te encuentras contra la realidad, que es la que se está enfrentando ahora muchos de los mandos que estuvieron en el conflicto armado, que están solos. Y que ahora creo yo que es importante que podamos reflexionar que la institución armada, que es una valiosa fuente de servicios para la nación salvadoreña, la debemos cuidar. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Estamos hablando con coroneles retirados referente a la interpelación del día de mañana a las 9 del ministro de la Defensa, Merino Monroy. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, le preguntamos a nuestros amigos panelistas, luego de haber analizado ese video que realmente pues, ha llamado la atención, vamos a ver la situación de los veteranos de guerra de nuestro país, de la Fuerza Armada.
porque están saliendo a las calles, dicen que no se les está dando la pensión, no se les está dando el dinero, y ante esta coyuntura del COVID-19, pues la situación se torna un tanto difícil para ellos. ¿Cómo ven ustedes la situación de ellos? Bueno, la verdad es que la situación de los veteranos de la Fuerza Armada, como lo ha mencionado, es bastante difícil. Y quizá parte del problema está en el no reconocer el trabajo que ellos desarrollaron. El sacrificio que ellos hicieron en pro de la nación salvadoreña. También habría que ver que ellos no pueden ser abandonados por el Estado. Es decir, no por el Estado, por el gobierno. Y ahí sí me refiero a gobierno. Porque el gobierno generalmente se dice que es el Ejecutivo, y eso no es tan cierto. El Ejecutivo es parte del gobierno, y así lo establece nuestra Constitución. Entonces, en ese sentido, ellos trabajaron para el Estado salvadoreño, y como trabajadores del Estado salvadoreño que fueron, adquirieron derechos que no les pueden ser negados, porque también está establecido en nuestra Constitución. ¿Y no cree que esto es una bomba de tiempo social? Podría ser si no se administra, porque al final, como digo, hay un eslogan que a veces se considera que tiene un tinte ideológico, que dice que lo conquistado no se entrega, y eso está en la Constitución. Entonces, si ellos fueron parte de la institución armada, y en el caso, digamos, de una parte ya entrando en cuestiones del IPA, los cotizantes de la Fuerza Armada, valga la redundancia, cotizaron para un retiro al terminar su carrera profesional. Que hayan utilizado el dinero para otras condiciones que no fueran esas, es otra situación, y volvemos a caer en lo mismo. Es obligación del Estado el reconocerles el trabajo que desarrollaron, el sacrificio que desarrollaron, y regresarles el dinero que se tomó para otras circunstancias. Porque si ese dinero no se hubiera tomado para esas circunstancias, pues no tendría problemas en estar financiando, ni se estaría ahorita, digamos, cada año discutiendo que si aprueban parte del presupuesto o no, y eso no es de discusión, porque para empezar hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que debe de ir en presupuesto. Entonces no hay excusa. Entonces, más que todo, creo que lo que buscan es siempre andar buscando problemas donde no los deben de ver porque están definidos. Pero no hay pisto, dicen, Coronel Castillo, para poderles pagar a ellos. Bueno, primeramente, iniciar con un fraternal saludo para todos los veteranos militares de nuestra heroica Fuerza Armada. Son los héroes de la democracia de El Salvador. Yo quiero plantear algo bien importante. Los veteranos de guerra, en cuanto al presupuesto, empezar diciendo que ellos en la administración anterior, el gobierno anterior, tenían un presupuesto de 52 millones de dólares aprobados, y que en la administración Bukele les redujo el presupuesto a 32 millones de dólares. Por lo tanto, el presupuesto no les iba a ajustar para todo el año, para los programas de becas que tienen los veteranos, para las medicinas de los veteranos y para la pensión que ellos reciben. Agregado a eso, el gobierno de la República tomó los fondos que ya tenía presupuestado, porque es ley de la República, la ley de veteranos de guerra y excombatientes, es una ley de la República, y esos 32 millones estaban presupuestados y se les iba a pagar. Fueron tomados en el contexto de la pandemia del COVID-19 y como no le consultaron a la Asamblea Legislativa, posteriormente llegan y le dicen, fíjense que necesitamos pagarle a los veteranos y no tenemos dinero. Entonces queremos ahora que del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, vayan 12 millones de dólares para pagarle al menos 1 o 2 meses de los 4 meses que tienen atrasados los veteranos de guerra. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que la forma poco transparente de cómo el gobierno ha administrado los fondos durante esta pandemia, porque hay que decirlo, de la forma de cómo está administrando los recursos del Estado, puede conducir a concluir de que muy probablemente en el futuro van a existir señalamientos de corrupción que ya aparecen.
Ya Fiscalía tiene conocimiento de cantidad X de casos en los cuales las cuentas no cuadran. De la misma forma también Corte de Cuentas de la República ha encontrado observaciones a la forma de cómo se están gastando los fondos. Existe un ministerio que no ha querido revelar en un primero, segundo y tercer llamado de cómo ha gastado 23 o 27 millones de dólares, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con toda esta situación, el tema de los veteranos de guerra se puede convertir en una situación muy preocupante, dado que muchos de nuestros veteranos están adoleciendo graves enfermedades. Muchos tienen únicamente esa pensión y algunos van a creer, bueno, ¿y de qué viven? Si es que nuestra gente es muy pobre. O sea, están sobreviviendo en esta situación en la cual, producto de la cuarentena, en la cual el país estuvo 4 meses encerrado, nadie salió a trabajar. Por lo tanto, lo poco que podían tener se les terminó. Y la bolsa solidaria, que ha sido una bolsa para 4 meses, no les alcanza para 15 días. ¿Y esto no puede significar un estallido social? Yo creo que sí, puede significar una situación en la cual comiencen a verse visos ya de malestar social. Precisamente de un sector que, como lo dice mi coronel Alvarado, entregó su vida, lo mejor de su juventud, por la democracia de este país, y que yo creo que es menester decirle al órgano ejecutivo de que debe de buscar los fondos necesarios para pagarle a nuestros veteranos de guerra, porque para hacer publicidad el gobierno sí tiene recursos ilimitados, pero para pagarle a nuestros veteranos no hay dinero. Según versiones periodísticas, estará coherente que el Ministerio de Defensa vaya a gastar 1.5 millones de dólares en reparar un helicóptero que tiene 10 años de no volar. Yo creo que habría que hacer análisis en ese sentido. A veces, como digo, quizás hay falta de conocimiento, habría también falta de mayor acceso a información, porque realmente un helicóptero no vale 1.5. Entonces, vale menos. Mucho más. Es decir, y depende de las características que tenga cada aeronave, en este caso que hablamos de la Fuerza Aérea. Porque son los medios que utilizan la Fuerza Armada a nivel mundial son medios sumamente caros. Y a veces es donde la sociedad dice, ¿y para qué compran cosas caras? Si no necesitamos. Eso, la Fuerza Armada ya no tiene guerras. Y ya no se van a necesitar. Es que no únicamente se utilizan para guerra. En el caso de El Salvador, la mayoría de medios se pueden utilizar en otro tipo de actividades. Como en el caso nuestro, las inundaciones, los helicópteros van a rescatar personas, van a repartir alimentación. Entonces, las naves son mucho más costosas y El Salvador puede comprar lo que está a su alcance. Es como que un ciudadano quiera comprar un Mercedes, pero no está a su alcance, compra lo que puede. Lo que puede. Volvemos, amigos oyentes, con nuestra despedida y la conclusión, porque tenemos un tema que lo vamos a tomar rápidamente, el cual es qué está pasando con los ministros de defensa. Hay 2 exministros de defensa que están siendo procesados en la actualidad judicialmente por venta de armas o compra de armas. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Amigos televidentes, por cuestión de tiempo, tengo 1 minuto para cada uno de nuestros panelistas para que nos digan rapidito qué piensan, qué está pasando con los ministros de la defensa. Hay 2 que están siendo exministros de la defensa que están siendo procesados actualmente en los tribunales. Coronel Alvarado. Bueno, yo creo que para empezar este tipo de situaciones, en mi concepto, en mi posición y de la institución a la que ahora represento, debe de manejarse en otro nivel. ¿Por qué razón? Porque estamos dando a conocer debilidades o deficiencias dentro de la institución armada. Y en un contexto internacional, los vecinos o los países extranjeros se dan cuenta de las debilidades que nosotros tenemos, es decir, qué tipo de armamento tenemos, qué tipo de armamento vendemos, qué no tenemos, que compramos algo que nos sirve, y eso no viene a favorecer el potencial que debe tener una Fuerza Armada para, digamos, poder rechazar cualquier agresión en cualquier instancia. Esa es una parte. La otra parte es
está relacionada en que cuando se habla de venta de armas, creo que habría que analizar ese concepto. Porque al menos en el caso de El Salvador, y como es el caso de otros países, por nuestra condición de países subdesarrollados, ¿verdad? No hay venta abierta. Incluso, supóngase que se quisieran vender, para que me entiendan, un fusil M16 o una cantidad de fusiles M16 de los primeros que vinieron para el conflicto, que ya están sumamente desgastados, que están sumamente deteriorados. Eso no lo puede hacer en una forma directa. Primero, como son parte de lo que vino de Estados Unidos, tienen que tener autorización de Estados Unidos, y la única forma de hacerlo es a través de una especie de trueque o una especie de convenio que permite intercambiar armas viejas por armas nuevas, que lógicamente las cantidades no van a ser iguales. Habría que analizar un poco más a fondo eso. Don El Castillo. Quizá habría que tener un poco más de mayor conocimiento del proceso y exactamente qué se negoció en esa parte de esa compraventa a la cual se hace mención, ¿verdad? Lo que yo sí considero de que todo militar está llamado a hacer lo correcto, y cuando no se hacen las cosas de forma correcta, siempre hay consecuencias. Muy bien, señores coroneles, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas Esperamos gracias. de nuevo que vengan por acá. Gracias. Pero sobre todo, como lo digo siempre, gracias a usted, amigo televidente, por haber estado con nosotros durante esta hora. El día de mañana, si Dios lo permite, tendremos más. Que tenga una sana noche. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Caps AM y PM. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor.